¿Se acuerdan que les platicaba que los milestones es simple y sencillamente, o era inicialmente, pues los marcadores de kilometraje en una carretera, ¿no? Pero se usa mucho el término como una referencia, y no solo como una referencia, sino como uno de los logros, ¿no? Esto, como les decía, un artículo clásico que veíamos en genética de poblaciones, se acordarán algunos de ustedes, era el de Richard Lewontin, que se llamaba Isozymes, Milestones or Millstones. Millstones son las piedras de los molinos, que usualmente la gente dice que se pone una piedra en el molino de molino y se echa al mar para suicidarse, ¿no? Entonces la idea era, las isoenzimas sirvieron, realmente fueron milestones en la biología evolutiva, o realmente fueron nada más un peso que no nos dejó avanzar, ¿no? Entonces en este caso no tienen dudas, están seguros que estos son milestones, y bueno, pues al fin de cuentas son un montón, pero entre todos los vamos a ir sacando, ¿no, Susana? Entonces, si quieres comenzar a platicarnos. Listo, pues muy bien. Gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, como les comentaba la vez pasada, pues mi interés fue más que todo en el otro, donde pues sí me dio mucho gusto. Realmente yo no tenía como un panorama de cuánto había contribuido el proyecto del genoma humano al área de la inmunología, y ha sido un área que se ha beneficiado fuertemente, ¿no? Y ahora pues seguimos con este Nature Milestone. Yo lo busqué también el término, pues la traducción literal al español decía hitos, y pues hitos no es una palabra tampoco que pues usemos a diario, ¿no? Entonces decía que es un hecho que marca puntos específicos en la historia que son de importancia. Yo creo que, en Ujú. efecto, los que están enumerados acá han sido puntos específicos de importancia en la historia del desarrollo de la genómica, y que pues vamos a ir viendo uno por uno. Y pues ustedes los pueden ver acá, pues enlistados. Vamos a ir revisando, pues está más o menos una lámina por cada uno de ellos y algunos hechos importantes, ¿no? Respecto de cada uno, y pues ahí nos vamos ayudando, ¿no? Y pues lo que sigue es como un índice, un subíndice más eh, con más detalle, ¿no? Aparte de los hitos que se han mencionado, de los 17 que se incluyeron en el artículo, menciona pues otra lista de eventos que podría decirse que incluyeron o que beneficiaron al hito como tal, ¿no? Y pues para tener un panorama de lo que se estaba viendo en todo esto, pues una de las palabras claves de esto es la secuenciación como tal, y pues algunos de nosotros pues conocíamos algunas formas de secuenciación, y pues al ver esto pues vemos la gran variedad de elementos, de técnicas y de variantes que ahora se incluyen en la secuenciación, ¿no? Porque inicialmente la idea venía de secuenciar, de conocer el genoma como tal, la lectura del ADN como tal, y pues ahora vemos que tenemos no solo lecturas del ADN, sino que la lectura del RNA, la estructura tridimensional del DNA con proteínas, y pues así una gran variedad, ¿no? Y posteriormente viene lo que es la secuenciación de una sola célula, que la primera vez que yo lo escuché dije, ¿cómo es eso que una sola célula? Entonces yo me ponía a pensar cómo la iban a aislar o qué, y pues ya luego viendo cómo se da el proceso, pues ya me hice una mejor idea, y pues es un avance que pues quizás nosotros no podríamos haber imaginado, ¿no? Que se iba a llegar hasta acá. Y entonces pues este documento también empieza hablando del proyecto del genoma humano. Sin embargo, aquí da como una perspectiva diferente al otro artículo. Empieza mencionando, eh, empieza mencionando pues que se inició, ¿no? En 1990, y cuál era su objetivo. Y en efecto era un objetivo muy simple, que perseguía secuenciar los 3 billones de bases del genoma humano, ¿no? Pero Bueno, luego, suena muy simple ahorita, sí, pero en esas épocas sonaba totalmente fantasioso, ¿eh? De hecho, recorría todo Estados Unidos. ¿Quién era Valeria? Jim Watson, ¿no?
dando pláticas de por qué era importante, las estrategias de que si era posible. De hecho, nos tocó oírlo y hasta nos autografió una cosa Sí, antes de que se volviera un paria por todos sus argumentos sexistas y racistas. Pero de todas formas, pues era muy impresionante ver a Watson, platicando del genoma humano. Y de hecho, pues tuvieron que pensar distintas estrategias, porque acuérdense que ese era Sanger a mano, ¿no? Entonces, cada laboratorio se partía un pedazo de cromosoma, iban avanzando poquito a poquito, de hecho, clonaban con distintas estrategias. ¿Te acuerdas de los famosos JAKs, Valeria? Yeast sí, Artificial Chromosomes y los BACs, de bacterias, etcétera, y tenían sí. distintas estrategias, pero era muy caro y además querían si mal no recuerdo, Valeria, validar cada uno de los genes que encontraban. Entonces iban todavía Este, más despacio, y además, con con los experimentos, ya jacks saben. iban caminando con los mapas genéticos, pasito a pasito, incluyendo todas las partes intergénicas, todos los ITS y todas las cosas repetidas que ahora ya sabemos que son muy importantes, pero eso lo hacía muy despacio, tanto los jacks que son yeast, Sí, sí. accessory chromosome, o No, sea, artificial chromosomes, man. artificial chromosome. Y entonces sí era una estrategia muy purista, digamos, pero muy lenta. Y Venter les comió totalmente la jugada haciéndolo con cDNA. Al principio y luego con todas las cosas shotgun, como nos Ujú. explica Valeria. Sí, entonces la compañía Celera es una compañía que se le ocurre a Craig Venter y creo que no llegamos, ¿no? Los Sí, objetivos de Venter, no, a ah, explicar no. la agenda secreta de Craig Venter. Pues Craig Venter tenía, pues sigue vivo, pero tenía dos agendas secretas, ¿no? Una era como que le dieran el premio Nobel, pero como es súper arrogante, creo que siempre se lo salta. Y la otra era hacer una fortuna, lo que comentaba Valeria, haciendo organismos totalmente ingenierados from scratch. Entonces, bueno, esa era la primera agenda, pues parece ser que era simple y sencillamente sacar dinero directamente del genoma humano, ¿no? Y luego, bueno, luego vamos a platicar de sus otros proyectos cuando veamos en esta misma colección de artículos lo de los metagenomas, ¿no? Entonces, perdón que te haya interrumpido, pero No, con me gusto. emocionó Hola, mucho. perdón, Sí, yo tengo una ¿quién es? pregunta. Soy Luis. Mi pregunta es, digamos, bastante sencilla, pero me surgió cuando estaba haciendo la lectura pues, de este pequeño artículo que nos enviaron, ¿no? Y es Ajá. precisamente ahí en esa parte en la que se plantea el objetivo del proyecto del genoma humano. Y ahí dice que el objetivo es secuenciar los 3 billones de bases del genoma humano. Entonces, cuando yo leí esto, yo me pregunté si para esas fechas se conocía que precisamente eran 3 billones de bases o eso se escribió ahora en la actualidad que ya se sabe que son 3 billones de bases, ¿no? Entonces, No, es pues una todos lo pregunta, pues sabemos. creo, muy sencilla, pero no sé, me surgió y ahorita que lo No, escuché nuevamente acuérdense me surgió que, de nuevo la duda. Ajá. no, yo creo que querían hacer el genoma humano completo, ¿no? Y tenían las estimaciones antiguas seguramente de contenido de tamaño del genoma con las estrategias estas de citometría de flujo, ¿no? Pero exactamente cuántos son complicados, porque a veces tienen muchísimos datos de citometría de flujo y hasta que tienen todo el genoma los comparan y luego tienen dudas, ¿no? Entonces yo creo que no sabían exactamente. La verdad desconozco la respuesta Ah, exacta ok. a ese Sí, misterio. sí, justo para ahí iba la pregunta, ¿no? O sea, ¿con qué metodología llegaron como a esa estimación si todavía no se hacía la secuenciación? Pero entiendo que es simplemente un estimado que obtuvieron con otra técnica, ¿no? Sí, la verdad, como que no hacíamos muchísimo caso de las estimaciones de citometría de flujo, ¿no? Pero se estaban haciendo desde hacía muchos años. Y realmente sí se habían estudiado mucho los cromosomas humanos. Y bueno, Valeria estaba muy metido en eso. Y por ejemplo, para Drosophila, lo que se hacía mucho era los bandeos, ¿no? Entonces, a partir del número de bandas que se producían, etcétera, también trataban de hacer inferencias del tamaño con otras estrategias. Pero no, yo la verdad dudo mucho que tuvieran un buen estimado.
y que eso es lo que ha salido ahora de las conclusiones, ¿eh? Pero bueno, es lo único que te puedo decir. No creo, pero no sé. Ok, va. Muchas gracias. Ándale. Yo creo que sí, bueno, igual como lo que me comentaban, que con la densitometría de Feldgen y esta citometría de flujo como que llegaban a esos cálculos, porque como dice Luis, hay varios estudios precedentes a los 90s, en 80s, 70s, en donde ya empiezan a... La verdad no sé si hay exactamente del humano, yo me imagino que sí, pero sí cálculos, bases de datos de tamaños de genomas de varias especies, Ujú, que hasta la fecha quizás- todavía... ¿Perdón? No, ¿qué otra estrategia que pueden haber utilizado? Y creo que la utilizaron pensándolo bien, Valeria. Es ay, ¿cómo se llaman? Los geles estos espantosísimos para ver el tamaño de los cromosomas que hacían. Sí, Ah, justo ese. Sí, los Pulse field. geles de campo ortogonal. Sí, Ese es bueno, el pulse nosotros field. les decíamos pulse field. Sí. Entonces, cortar con una enzima de restricción y entonces, pues hacías un montón de pedacería y luego contabas. El problema es que luego en el pulse field dos pueden quedar uno encima de otro, ¿no? Pero la estrategia que podían haber utilizado Pero precisamente con los campos era... ortogonales casi no se empalmaban las cosas. Ajá, entonces yo creo que sí tenían varias estrategias para comenzar a aproximarlo, ¿eh? Sí, estoy casi seguro que se usó mucho pulse field porque era una figurita que venía en el libro ese de genética de Lewontin, Griffiths, no sé qué, y Lewontin, que eran dibujos de campos pulsados. Eran para ilustrar tamaños de levaduras, etcétera, pero casi seguro también se habían aplicado para humanos. Entonces sí, yo creo que había mucha información, más o menos dispersa, y que a lo mejor sí tenían alguna idea más o menos clara. Pero así ya con tanta precisión, y bueno, pues ahí viene también el número de genes codificantes que ven que Jocelyn nos explicaba, que no teníamos ni idea, ¿no? Y de hecho se esperaba un orden de magnitud completo más de genes proteicos a partir de todos los tipos de proteínas y tejidos que se conocen en el ser humano, ¿no? Entonces eso también es súper interesante, que fue mucho menor, ¿no, Jocelyn? Sí, justo, eso lo vamos a ver un poco más la siguiente clase de todas estas partes del genoma, pero también me parece que en la sección del transcriptoma, de la milestone del transcriptoma, no recuerdo el número, mencionan eso como permitió identificar un mayor número de genes que no se sabían que existían. Ujú. Muy bien. Y bueno, ahorita que ya van a empezar con la siguiente parte de los acuerdos de Bermuda, justo quien quiera meterse más en eso, Science en su edición pues conmemorando estos años del proyecto del genoma humano, pone casi todos sus artículos que sacó es en función de esto, de la comunicación de la ciencia con respecto a estos datos, por si alguien quiere mayor información, que aparentemente sí ahorita está siendo un problema, como lo están planteando en Science. ¿Cómo? Dinos más, porque es un problema. Porque ya hay muchas como compañías en donde este principio de compartir la información ya se lo están reservando. En donde, por ejemplo, mencionan las compañías justamente estas que hacen como tus análisis de datos, que como secuenciar tu genoma, en donde pues ellos como para vender tienen como sus propias accesiones, sus bancos, y luego eso es lo que comercializan, ¿no? Hacen, Y o sea, como bueno, que te pero venden. la verdad desde el principio, o sea, tal vez para el genoma humano tenían este compromiso, pero acuérdense, bueno, igual no se acuerdan porque lo platiqué muy rápido, pero el primer secuenciador automático que conseguimos me lo mandó mi profesor Mike Clegg, que se los había regalado, si mal no me acuerdo era Monsanto, que los había utilizado para hacer los primeros genomas del arroz, que nunca se liberaron. Entonces, Monsanto, de hecho, en Minnesota, un compañero que iba a los seminarios trabajaba para Monsanto y nos decía, no, pues para cualquier planta cultivada, Monsanto tiene no los 10 genomas que hay liberados, sino cientos. Y con eso se están haciendo la prospección, buscando las cosas que pueden mejorar y haciendo, ya sea con ingeniería genética o con cruces tradicionales, las variedades mejoradas.
Y, por ejemplo, también para las cosas estas metabolómicas, por ejemplo, hay bases de datos propietarias que se dicen de las compañías químicas, etcétera. Entonces hay unas open access que son las chafas y las otras te cobran una fortuna por consultarlas, ¿no? Entonces, sí, pero siempre ha estado un montón. Sería como el dark matter de la genómica, que hay un montón de secuencias ya disponibles, pero que son de compañías o cosas hechas por gobiernos que no han liberado la información, ¿no? Que también es complicado. Sí, ok, gracias, José. Bueno, Susana, perdón, que nos emocionamos. No, no pasa nada. Pues bueno, y luego, pues ven ustedes que hubieron como dos reuniones importantes, una que entiendo que se dio en el 96 y se aprobó en el 98, esta de los principios de Bermuda, porque la reunión entiendo que se hizo allí. Y pues lo que se trató principalmente era de pues un reglamento para que los datos que iban saliendo de la secuenciación pues se pudieran publicar de una forma rápida, ¿no? Y pues acá pues mencionaban que había una contravención de lo que actualmente conocemos, ¿no? Que todos los datos que nosotros tenemos a la mano de estudios científicos son publicados primero en un artículo que sabemos que lleva todo un proceso, pero pues en el caso de secuencias de ADN, pues se mencionó que se podían estar liberando en 24 horas, ¿no? Que es algo como muy, muy rápido. Y pues luego venía esta otra reunión que entiendo que fue ya una reunión de científicos, 40 científicos, si mal no recuerdo, y se dio este acuerdo de Fort Lauderdale, no sé cómo se menciona, pero pues lo que se trataba aquí, y me imagino que ya habían visualizado el hecho de la importancia de la información y que se quisiera comercializar con ella para que ésta fuera libre y pues no tuviera restricciones para que pues se pudiera utilizar en la comunidad científica. Y entiendo que pues estos dos eventos marcaron importantemente para que se diera la separación entre los grupos que llevaban este proceso de secuenciación del genoma humano. Uno que ya ustedes mencionaron, que estaba a cargo de Craig Venter, y el otro que fue conocido como Consorcio Internacional de la Secuenciación del Genoma Humano, que entiendo que estaba dirigido por Francis Collins, ¿no? Y pues aquí ustedes pueden ver que son como dos capturas de los artículos que salieron derivados de ese proceso de secuenciación por ambos grupos. Uno de ellos presentados por el grupo de Craig Venter y el otro en Science y el otro presentado en Nature casi simultáneamente, ¿no? Imagino que hubo alguna parte de acuerdo en eso de que salieran casi simultáneamente, ¿no? No sé si. Sí, hubo un acuerdo y todo. Y pues lo que está ahora. Y pues, además los presentó el presidente de Estados Unidos y todo, Clinton, fue un gran evento. Ya, pues bueno, entonces eso es en lo que se enfocaba principalmente, ¿no? De las derivaciones que tuvo ese proyecto con estas reuniones y que pues gracias a eso también nosotros pues tenemos acceso. Realmente yo no me puedo imaginar, porque para nosotros ya es muy fácil pues secuenciar un gen, un trozo y pues vamos a buscar las referencias y realmente ni siquiera nos preguntamos y nos aparecen el montón de referencias, ¿no? Y pues ahí agarramos la que nos queda mejor en extensión y en características. Pero en ese momento, pues o sea, se me hace difícil a mí pensar trabajar sin una referencia ya, ¿no? Y pues lo que tenemos ahorita, pues es la identificación de el genoma referencia humano más actualizado, que es este que está acá, y pues se presentan estos números para ese genoma de referencia que tiene 3.27 billones de nucleótidos y los genes codificantes que ya habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Nada más una notita, acuérdense que los billones gringos son distintos a los billones
pues en español, ¿no? 1 billón es 1000 millones, no 1 millón de millones, pero bueno, no es muy grave. Nada más hay que acordarnos porque sí, eso podría ser un error grave confundirnos. ¿Ok? Sí. Y pues ya luego, pues viene todo lo del metagenoma, ¿no? Ujú. Pues el énfasis es en todo ese hecho inicial de que la diversidad microbiana difícilmente se puede obtener en un cultivo. Entonces, solo un pequeño porcentaje, bueno, sí, sí aquí está, solo un 1% de la diversidad microbiana se puede conocer a través del cultivo de estos microorganismos, ¿no? Entonces, eso pues se conocía y le llamaron en ese momento, en el 85, Great Plague Count Anomaly. Ujú. Y vean que pues hace ya buen rato pues tenían esa noción de que pues solo una parte muy pequeña se podía conocer a través de cultivar los microorganismos. Previamente en los 70s pues ya se tenía conocimiento del RNA ribosomal 16S, que era como parte de la identidad microbiana, de que pues compartían parte de lo que era las secuencias de este RNA, entiendo, ¿no? Ujú. Y pues luego pues se conocía que pues un porcentaje muy pequeño se podía conocer cultivando. Y vean que pues un buen tiempo después, ya en el 98, surge el término de metagenómica, que Ujú. pues ya se le llamó así al estudio colectivo de los genomas que inicialmente se empezó estudiando en suelos, ¿no? Y que antes, pues si ustedes se recuerdan, nosotros hacíamos mucha alusión a, a flora bacteriana, tanto en humanos como en otros, para referirnos a grupos de microorganismos. Y que luego, bueno, por lo menos ahora en humanos, pues se usa como microbiota, ¿no? Ujú. Y ya está en desuso prácticamente el término de microflora. Y pues vean que sí, lo que se marca también es que precisamente el, el hecho de la tecnología que abrió paso al proyecto del genoma humano, a esas mismas fechas también abrió paso a todos los demás tipos de secuenciación, Ujú. porque ya en los 2000 se empezó como todo el boom y el desarrollo de todas estas técnicas de secuenciación. Y pues se mencionan un par de casos en los que se reconstruyeron genomas múltiples, bueno, muchos genomas, Ujú. en este caso un biofilm en una mina, y en otro caso, donde pues estaba el grupo de Craig Venter, recogieron pues los genomas de microbiota oceánica, ¿no? Entonces estos fueron como los dos ejemplos primeros que menciona el artículo, donde pues ya se abordó y se encontró los genomas de una gran diversidad de microorganismos. Entiendo yo que fueron solo bacterias, ¿no? Y que pues se pudo conocer simultáneamente pues todos estos genomas. Y pues haciendo estos procesos de metagenómica pues se vio que se puede tener acceso a información taxonómica Ujú. y la composición compleja de estas comunidades microbianas, ¿no? Ujú. Que ahorita lo que nos han ayudado a ganar es que se tiene nueva información que ha ayudado al desarrollo de antibióticos, de fármacos anticáncer y pues más directamente al conocimiento de vías biosintéticas que son de interés biomédico en agricultura y que también son de importancia industrial, ¿no? Entonces, prácticamente esto es como muy resumidamente, pues lo que se abordaba con esto de la metagenómica y la capacidad que se tuvo de secuenciar muchos genomas de una muestra simultáneamente y que son microorganismos que naturalmente no se iban a poder abordar con las técnicas usuales de cultivo, ¿no? Ujú. Sí, dame un minuto. Entonces, miren, esta transparencia resume
en realidad muchísimos aspectos de la biología molecular. O sea, efectivamente, Wesse y Fox, Wesse, él solo, comienza trabajando de veras a picar piedra, ¿no? Esto de cultivos, de microbios que tenían, lo que hacían era cortar con enzimas de restricción y luego hacer con distintas técnicas, pues igual ni eran electroforesis, porque me acuerdo que luego eran nada más cortado con enzimas de restricción y lo corrían en, ¿cómo se llama? Cuando no es electroforesis, pero también separas químicamente, que pones un solvente de un lado y luego un solvente del otro lado. Fotografía. Una cromatografía. Así comenzó a visualizar US y encontró que había unas manchas que no quedaban en ningún lado. Y luego usaron los famosos RFLPs. Entonces lo que habían hecho era marcar un 16S radioactivamente, lo cortaban otra vez con enzimas de restricción, lo separaban ahora sí con una electroforesis y encontraban estos análisis, ¿no? Entonces rápidamente se dan cuenta que hay un montón de bacterias que estás detectando que no salen en las cajas de Petri, ¿no? Que es lo que llaman el Great Plate Count Anomaly, ¿no? Bueno, pues eso lo sabíamos desde hace muchos años. Y, por ejemplo, en nuestro laboratorio, un alumno, Germán Bonilla, se obsesionó con eso y comenzó a desarrollar todos los métodos de cultivo que había en el mundo, consiguiendo reactivos carísimos. El problema es que Germán es un pésimo microbiólogo. Entonces, nunca le salió nada muy claro, ¿no? Y en nuestro mismo laboratorio, lo que comenzamos a hacer primero fue hacer librería de clonas y cortar con enzimas de restricción las clonas y nada más visualizar el tamaño de los fragmentos y con eso había bases de datos para tratar de inferir qué bacterias eran o cortabas in silico que dicen los 16S que había de muchas bacterias en el gene bank y tratar de más o menos adscribir eso, ¿no? Y luego lo que se comenzó a hacer fue poco a poco comenzaron a bajar los precios y comenzamos a secuenciar las clonas que obteníamos, ¿no? Y estos análisis también se les llamaba al principio metagenoma, pero se dan cuenta que no es el genoma completo, sino era nada más la diversidad en términos de 16S, ¿no? Y no es hasta, ahí está, ¿no? Jill Banfield, que trabaja en la mina ácida famosísima, y luego Craig Venter, que comienza a trabajar en el mar de los Sargazos. El de Craig Venter es realmente un tour de force, ¿no? Porque tenía galerones con cientos de secuenciadores automáticos ya capilares y entonces pues ahí podía ya comenzar a hacer estos análisis metagenómicos, pero realmente era impresionante. El cuarto era, ¿qué sería? Como 2 canchas de fútbol llenas de secuenciadores automáticos, ¿no? Ay. Que avanzaban poco a poco, pero lo que él quería era el metagenoma completo, ¿no? Y de hecho luego participamos con Craig Venter y ahí fue donde lo conocimos en su famoso, ¿cómo se llamaba? Global Ocean Survey, que fue el primer análisis. O sea, lo que quería, bueno, Venter tenía un yate, iba por el mundo colectando sus muestras. De hecho, tuvo 2, el Sorcerer 1 y 2. Y se hundió el 1 y con el 2 recorrió todo el mundo. Y bueno, pues había unas muestras que venían de México y estuvimos analizándolas y aprendiendo junto con él. Y luego ha habido otros análisis análogos, ¿no? El TARA de los virus, pero creo que también de las bacterias era un esfuerzo internacional. Entonces, ahí sí Venter le ganó a todo el mundo, pero luego ha habido esfuerzos internacionales. Entonces, lo que sabemos actualmente, pues es eso, ¿no? Que las comunidades bacterianas son riquísimas en bichos, que algunas muestras de sedimento y de suelo tienen muchísima diversidad, que hay lo que luego llamamos la materia oscura de las comunidades, ¿no, Valeria? Que son todas las bacterias que no sabemos ni qué hacen ni que están en muy bajas densidades. Pero son muy importantes. Resulta bueno, eso crees tú y otros creemos que no son importantes, pero de todas formas hay la discusión de si lo importante son las bacterias comunes que hacen la mayor parte. No, pues tú siempre ganas, Valeria. Pero de todas formas, el punto es que hay una discusión muy activa. Y ahora sí, lo que quería Venter de estas muestras de todo el mundo era encontrar genes que fueran útiles para distintos procesos industriales. Entonces ven que Valeria les platicó que estaba haciendo el genoma mínimo.
Lo que quería era diseñar, y lo hizo, una bacteria que tuviera los mínimos genes que se necesitan, y ahora sí, en esa bacteria, irle metiendo genes que pudieran ser importantes, por ejemplo, para fijar carbohidratos, obtener distintas fuentes de energía, obtener biofuels. Tenía contratos muy grandes, los ha de seguir teniendo, con el Departamento de Energía y también el Departamento, ¿cómo se llama ahora?, de Defensa de Estados Unidos. Entonces, Craig Venter siempre ha sido entre shady y complicado, pero esa era como su idea, ¿no? Hacer microorganismos sintéticos que sirvieran para utilizar toda esta información que estaba encontrando, ¿no? El primero que consiguió son genes de mover hidrógeno del aire para hacer pues, que gasolineras con hidrógeno, y ya hay de esas en California. Y podría ser una manera muy eficiente de obtener energía limpia. Aunque también siempre está el problema que el hidrógeno explota y te puede pasar como el Heidenburg. Y las tecnologías son complicadas. Pero bueno. También explota. Sí, pero explota más duro el hidrógeno, ¿no? Bueno, no sé. No vamos a discutir eso, Valeria. Lo único que quería decirles era un poquito algunas anécdotas, a ver si así luego se acuerdan de algo y aprenden cosas. Gracias, Susana. Bueno. Si quieren otra anécdota divertida, cuando fuimos, nada más la última. Ya se emocionó Valeria. A Venter, a Venterlandia y a la feria de las bacterias, porque tenían miles de robots para picar E. coli y meterles plásmidos con los diferentes genes, y así es como los secuenciaron con librerías de clonas. Tenía, pon tú, 80 esclavos asiáticos y realmente 5 bioinformáticos buenos gringos. O sea, más clasista no se podía hacer. Pero además, su esposa era dueña de Celera y lo acababa de divorciar por exceso de... ¿Tu esposa no era la de Tiger? Era la de Tiger. O sea, como era un monopolio, los obligaron a partir Celera en 2 compañías. En Joy Craig Venter Institute y Tiger. Y ella se quedó con Tiger. Y tenían el perro Shadow, que era un perro poodle gigante negro, el cual tenía a las güeras paseándolo por el campus mientras que llegamos nosotros. Y es el primer genoma del perro, es su perro Shadow, con el cual tenían un pleito de quién era. O sea, así como uno se pelea por los hijos en un divorcio, aquí se pelearon por el perro. Entonces, bueno, también... Es Venter en realidad. ¿Sí? ¿Qué? Que eso resume de alguna manera quién es Venter. Bueno, sí, también uno de los genomas humanos que hizo Venter era el de Venter, ¿no? Y uno de los genomas humanos que hizo el Instituto de Estado del otro era el de Jim Watson, ¿no? Entonces era una lucha de titanes con todo y su genoma. Exacto. De hecho, el libro que escribió Craig Venter se llama algo así como Mi genoma y yo. Y entonces va diciendo cada uno de sus cromosomas, y si su papá era alcohólico, entonces tenía el gen de ser alcohólico. Miles de machuchoneadas. Si quieren, luego les presto. Interrumpimos mucho, perdón. Perdón, Susana. No pasa nada. Pues está bien. Está bien las historias porque pues son historias de primera mano. Son chismes. Pues muy bien. Además nos está grabando Erika, qué vergüenza. Bueno. Pues lo que sigue, pues es acerca de la secuenciación y la siguiente generación de esto, ¿no? Pero hubo todo un proceso inicial y pues el objetivo, bueno, ustedes ya lo han mencionado, ¿no? Si bien es cierto, el objetivo del proyecto del genoma humano parecía sencillo, pero pues era algo bastante aventurado por todo el trabajo que implicaba, todas las instituciones que participaron, los grupos de laboratorio, especialmente por lo que había disponible en ese momento para poder utilizar en ese proceso de secuenciación. Entonces, en la línea histórica, pues en 1900 lo que se tenía era secuenciación Sanger, ¿no? Que pues ya Jocelyn nos explicó muy bien cada uno de estos tipos de secuenciación. Y pues luego vean que ya se tenía noción del proceso de pirosecuenciación, secuenciación por síntesis,
Y luego pues vino y se puso muy de moda lo que fue la PCR, ¿no? La reacción en cadena de la polimerasa, que pues vino a contribuir muchísimo a la mejora pues de los procesos de secuenciación. Y para los 2000, pues ya se conocían procesos mediante el uso de DNA complementario que fueron integrados para mejorar los procesos de secuenciación. Luego para el 2003 ya se daba como esto, bueno, esto no sé exactamente a qué se refería, con la EPCR, y hablaban de un aislamiento espacial de cada templado, ¿no? Y pues luego ya para 2005 ya se hablaba de una secuenciación pues ya de otro nivel, ¿no? De la cual pues salió lo que ya se conoció quizás como la primer marca comercial, no sé si sí, del 454, que pues estaba basada en EPCR y pirosecuenciación. Ya no me detuve a buscar a qué se refería con EPCR, pero pues esto fue de acá en adelante el hecho que marcó el nacimiento de la generación, de una nueva generación de secuenciación, ¿no? Donde pues fue rápidamente mejorándose. Y entonces, pues el objetivo que se persiguió acá, más que tener esa capacidad de poder secuenciar, era que pues era una secuenciación de alta calidad. Se me ha ido la traducción al español de throughput, y pues que fuese costeable. Como alto rendimiento, podríamos decirle. Alto rendimiento, como rendimiento creo que sería la palabra, que obtienen muchísimo, ¿no? Entonces, pues básicamente este era el segundo, que rápidamente pues se alcanzó como pues eso, ¿no? De que pues entiendo yo que Sanger era pues lento, ¿no? Entonces, y ya con estas nuevas técnicas, pues se podía obtener secuencias mucho más rápido y a un costo mucho más barato. Sí, o sea, acuérdense que la secuenciación Sanger original, la que hacías cargando los gelesotes, a mano, haciendo la autorradiografía, etcétera. Si mal no me recuerdo, avanzabas como de 300 en 300 pares de bases, ¿sí? Y en el gel, ¿cuántos cabrían? Unas, no sé, 20 reacciones de secuenciación, pero el gel tardaba en crecer, en correr, pues toda la tarde, luego tenías que hacer la autorradiografía, y dependiendo de cuánta radiación se incorporaba, estaba listo en 3, 4 días, ¿no? Entonces y obtener... cuando ya se hizo más automatizado, digamos, y se usaban cromófagos que leían diferentes láseres, pues eran 25 muestras por gel. Hacer los geles de acrilamida era verdaderamente una pesadilla. Siempre había una burbuja que estorbara, y sí, no podías leer más de 400 pares de bases. Aunque sí fue un avance, ya que estaban los secuenciadores de capilar, ¿no? Era un solo carril, los 4 colores, mientras que cuando empezó a hacer los Luis, era un carril por nucleótido, marcado con radioactividad. Entonces, lo que pasa es que acuérdense que antes de que existiera Sanger o Maxam Gilbert, era prácticamente imposible conocer la secuencia de DNA, ¿no? Entonces, esto te abre la posibilidad de que secuencies cualquier gen junto con el PCR, ¿sí? Y aunque íbamos despacito, pues como no teníamos nada, esto nos parecía increíble, ¿no? Entonces, lo que realmente ahora es increíble son la capacidad de esta secuenciación genómica masiva de millones de pares de bases con coberturas brutales, etcétera, que nos platicaba Jocelyn. Y aquí está la definición de lo que preguntabas. El EPCR quiere decir Emulsion PCR, que es un método que permite el aislamiento espacial de cada templado en una sola burbuja y que permite la amplificación clonal del templado en cada cuenta. Entonces es como un paso intermedio que va a dar origen eventualmente que se puedan hacer estas secuenciaciones masivas, ¿no? Esto que sonaba, bueno, yo si lo hubiera leído, hubiera pensado, pues, so what, ¿no? A mí qué me importa.
pero que sirvió para que lo integraran en estos equipos, que realmente son muy sofisticados y para mí sigue siendo impresionante que salga todo lo que dicen que va a ser, que de veras tan rápido salgan tantísimas secuencias, ¿no? Porque están haciendo un montón de pasos de cosas complicadísimas y los aparatos funcionan, ¿no? Entonces, bueno, pues este es como un paso totalmente metodológico, ¿no? ¿Cómo llegamos a tener los aparatos actuales de secuenciación paralela masiva, ¿no? Las Next Generations que nos platicaba Jocelyn. Y bueno, pues ahí está en el artículo las referencias también de los papers estos súper técnicos, ¿no? Sí, pues bueno. Y bueno, lo que seguía después es esto de la secuenciación de esto que podríamos traducir como inmunoprecipitación de la cromatina. Entonces, como sabemos, el ADN está pues empaquetado en el núcleo y pues ese empaquetamiento está auxiliado por pues por una estructura de proteínas que van a contribuir a que ese empaquetamiento sea ordenado, pero además de contribuir a que el empaquetamiento sea ordenado, pues sabemos que para que se genere todo el proceso para llegar a una proteína, tiene que prácticamente el DNA estar relajado para que pues puedan ingresar los factores de transcripción, entre otras cosas, ¿no? Entonces, pues este proceso de secuenciar, entiendo yo, partes que no solamente estamos hablando de DNA, sino partes asociadas a proteína y cómo esta estructura de la cromatina va a afectar la expresión del ADN, pues salió a partir de lo que se conoció como ChIP-seq, ¿no? Y pues ahí lo mencionaba que va a capturar este paisaje de la cromatina, ¿no? Y entonces, ¿a qué se refiere específicamente? Cómo la cromatina une proteínas y las cuales afectan esta expresión. Y pues estos términos, imagínense, empezaron muy temprano, en 1980 más o menos, y donde pues se decía que permitía esta identificación, ¿no? De proteínas de interés que estaban unidas al ADN. Y pues como muchas formas de secuenciación, este método de secuenciación o esta forma empezó utilizándose como microarreglos, ¿no? Y pues naturalmente tenía las mismas limitaciones que tienen los microarreglos, que pues sabemos que no se pueden encontrar variantes nuevas, sino que los microarreglos pues tienen que ser en un diseño ya predeterminado y con las variantes que incluye el diseñador, por decirlo así. Entonces todavía estaban pues esas limitantes, ¿no? Entonces, pero ya para 2007 pues ya se estaba utilizando lo que pues era la secuenciación como tal, ¿no? De esto que sería el ChIP-seq, ¿no? Entonces, a mí me ayudó para hacerme una idea de lo que es este proceso de una forma bastante resumida y muy simplificada, como lo decía ahí, que el objetivo inicial en el proceso de este tipo de secuenciación es generar un entrecruzamiento. Es más bien, entiendo, como tomar una foto en un momento específico, donde pues agregan formaldehído generalmente para formar enlaces fuertes, enlaces covalentes entre el DNA y las proteínas, ¿no? De manera pues que queden fijas, entiendo yo, en ese momento, en esa estructura de la cromatina, ¿no? Luego es fragmentada en el proceso tradicional, pues esta cromatina que hemos prácticamente inmovilizado, y luego se adicionan anticuerpos que están dirigidos a reconocer la proteína que nos interese, ¿no? Entonces las proteínas que pues interesaron en ese momento fueron principalmente histonas y factores de transcripción.
Entonces, pues ese anticuerpo es básicamente otra proteína que va a etiquetar a esa proteína de interés. Y entonces, pues luego esos enlaces covalentes que se formaron inicialmente, pues eran eliminados y el ADN, pues resultante era purificado, ¿no? Entonces, de esa manera, pues podían conocer ese ADN que inicialmente estaba unido a esa proteína de interés, entiendo, ¿no? Entonces, pues ese era como el proceso básico y, como les decía, muy simplificado, y pues eso pues ya permitía pues ver todo ese paisaje de la interacción del ADN con proteínas en alta resolución, y que luego posteriormente no solo permitió el estudio de las proteínas que interesaban en el núcleo de la célula, sino también la generación de perfiles epigenómicos, ¿no? Partes de la cromatina que están relajadas y permiten, como lo decíamos al inicio, una expresión más activa que otros, ¿no? Y luego, de forma muy actual, empezaron otros tipos de este tipo de secuenciación. Ya el ChIP-seq se asoció con el single cell para pues cumplir con el objetivo del single cell, ¿no? Sabemos que cuando tenemos un tejido o un grupo complejo de células, pues lo que se secuencia pues va a ser básicamente como una media de las secuencias que tengamos, ¿no? Entonces, pues esto permitió dar particularidad a los tipos celulares que estuviesen implicados, y pues surgieron también dos técnicas más que llamaron cut and run y cut and tag, ¿no? Que pues fueron técnicas muy bonitas porque ya hacían todo un proceso como directamente en cultivo celular. Aquí traía una laminita para que lo pudieran ver, pero creo yo que no me va a dejar ponerlo. Sí. Y entonces aquí está como el tradicional, que era lo que les mencionaba, que había que hacer un entrecruzamiento para que la estructura se quedara como estaba en ese momento, el anticuerpo y lo demás, ¿no? Pero lo que hicieron con estas otras técnicas, el cut and run, pues ya lo hacían en cultivos celulares, según lo que pude entender. Y en estos cultivos celulares, pues adicionaban elementos que permitían la permeabilidad de las células para que los anticuerpos específicos pudiesen ingresar y unirse a la proteína. Aquí ponen de ejemplo un factor de transcripción y pues identificarlo, ¿no? Y posteriormente hacían el corte, ¿no? Del complejo del anticuerpo con la proteína, y lo que hacían es pues del sobrenadante de ese cultivo, pues extraer el ADN y pues luego seguir con el proceso para poder hacer la secuenciación, ¿no? Y el cut and tag pues era muy similar. Y pues la novedad de entendí que era más que todo que pues facilitaba el proceso, porque pues el artículo mencionaba, ¿no? Que el ChIP-seq se ve pues muy bonito y, como les decía, el proceso muy simplificado, pero pues es técnicamente demandante, ¿no? Y estas otras técnicas que se agregaron posteriormente vinieron como a facilitar el proceso y a hacerlo pues técnicamente más accesible, ¿no? Sí, muy bien. Entonces, miren, todo esto es en relación en realidad a aunque el articulito no le da mucha importancia, pero la idea está de la epigenómica, ¿no? Que por un lado tenemos el DNA, pero por otro lado el DNA puede tener una serie de señales, especialmente metilaciones y otras cosas con las histonas, que pueden regular, inhibir o amplificar su expresión. Y la idea es que estos cambios epigenéticos, epigenómicos en este caso, podrían darse entre generaciones o también dentro de un individuo
algunas células tener distintos patrones epigenéticos y entonces expresarse y eso dar origen a los tejidos, o si esto sale mal, pues tal vez dar origen a los cánceres, ¿no? Entonces, pues son técnicas muy sofisticadas, no se entiende bien, yo digo, el papel evolutivo de toda la parte epigenética y existen pocos estudios de epigenética, epigenómica evolutiva y mucho menos poblacionales, ¿no? Entonces, para la parte evolutiva yo creo que sigue siendo una frontera y lo interesante es que hay estas técnicas tan poderosas que se podrían acoplar además con técnicas de secuenciación de nueva generación, ¿no? Entonces yo creo que se va a comenzar a entender más, pero usualmente les digo a mis alumnos, pero pues primero entendamos cómo es el genoma, luego entendamos cómo es la genómica de poblaciones pura y luego, ya que seamos tan listos, nos preocupamos de la epigenómica, primero evolutiva y luego de poblaciones, ¿no? Pero ciertamente para un montón de aplicaciones, especialmente de enfermedades y de genética del desarrollo, yo creo que es central estos avances, ¿no? Muy bien, muy padre, gracias. Justo yo quería comentar un poco de lo que decía Luis, de que creo que es como las primeras metodologías, herramientas para poder hacer los estudios de epigenómica, y que si bien casi todos los artículos, más bien todas estas milestones estuvieron totalmente enfocadas a cuestiones humanas, tal vez salvo la de los cultivos y lo del pangenoma, bueno, tienen otros usos, y en particular este del ChIP-seq, cuando lo estaba leyendo me recordó mucho a un artículo que me gusta mucho en donde analizan la evolución del ala en murciélagos, que es como del 2016 más o menos ese artículo, donde combinan tanto genómica, transcriptómica, y utilizan este tipo de datos de ChIP-seq justamente para poder ir trazando la evolución del ala desde el estado, bueno, todo el estadio embrionario. Entonces, pues, tienen muchos usos, como que también para que pues, puedan imaginar para sus proyectos o trasladar a otras cosas no humanas. Ajá. Ahí a mí me gustaría agregar que gracias al proyecto del genoma humano tenemos la biología molecular que tenemos ahora. Se le metió mucho dinero, se inventaron nuevas máquinas, no hubiera habido el desarrollo que hay enorme del siglo XXI de biología molecular, y podemos decir que es la década de la biología molecular, gracias a este proyecto. Todas las décadas son la década de la biología molecular, Valeria. No, pero bueno, sí, desde los 60, pero ahora sí mucha lana. O sea, tenemos una vacuna gracias a esto. Tenemos muchas vacunas. Muchas que vacunas. No llegan a México, pero muchas. Ya llegarán, ya llegarán. Sí, por ahí también, ¿se acuerdan? Está toda la secuenciación que reconoce la metilación, ¿no? Las secuenciaciones con bisulfito y cosas por el estilo. Creo que son muy caras, pero si tienes una secuenciación normal y otra con estas técnicas, puedes reconocer las partes metiladas, pero pues no toda la epigenómica es solo por la metilación, entonces eso es súper interesante, ¿no? Pero muy bien. Pues pasemos al siguiente milestone, si les parece bien. Que todavía nos faltan como 100,000. Ya me voy a callar. Pero vamos Sí, más. perdón. Bueno, Ya hay me voy a algunos que pues tienden a ser un poquillo redundantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto que le llamaron el amanecer de los genomas individuales, creo yo, es como una comparación, ¿no? Del costo que tuvo el proyecto del genoma humano y pues si hubiésemos pensado en que alguno de nosotros iba a tener la mínima oportunidad de conocer particularidades de su genoma, pues era imposible, ¿no? Entonces, y pues se hace como pues una comparación del costo que tuvo la secuenciación del genoma humano, el tiempo que se tomó y pues que la secuencia de referencia que se obtuvo fue de muchos donadores, ¿no? Entonces, pues en ese momento pues era un proyecto impensable pensar que podíamos conocer nuestro genoma personal, ¿no?
Los números que presentan ahí es que posteriormente, en poco tiempo, pues la secuenciación de un genoma podía costar menos de $500,000, ¿no? Entiendo que ahora, en nuestros días, pues podemos secuenciarnos, creo que por $1,000 o incluso menos. Y pues pues acá le ponían pocas semanas, pero pues ya actualmente pues es un resultado que sale muy rápidamente. Y pues se menciona también que eso se debió a que pues la secuenciación avanzó y los procesos de secuenciación llegaron a tener una profundidad pues mucho mayor, ¿no? Con lo que pues se diferenciaron mucho de la secuenciación Sanger. Y si pensamos incluso ahora en los que pues hemos hecho Sanger, pues creo que nuestro Sanger no se parece, según lo que nos han contado, pues no se parece nada a lo que hacían en los inicios de la secuenciación Sanger, ¿no? Yo creo que pues metemos una placa de 96 pozos y pues si no está el mismo día, está el siguiente. Y entonces, pues es algo que avanzó muchísimo y pues que permitió que se pudiera tener el conocimiento de los genomas personales pues muy rápidamente y pues luego la introducción de las nuevas tecnologías, ¿no? Que fue de secuencias cortas, como nos explicó Jocelyn, que permitía tener esa profundidad pues muy, muy, muy muy buena y que pues ayudaba como a confirmar bien esas secuencias, ¿no? Entonces, pues los beneficios que se han visto de esto, de conocer los genomas pues personales, son las aplicaciones clínicas, pues que sabemos que podemos conocer variantes en genes específicos que pueden ser elementos potenciales para desarrollar una enfermedad, aunque pues muchas enfermedades que son pues multigénicas, solamente o menos del 30% tiene que ver con ese factor genético. Sin embargo, hay enfermedades monogénicas, pues que sí es importante visualizarlas de esta manera, ¿no? Y pues también algo que pues es de mucho interés para los que pueden costearse fácilmente el genoma pues personal individual es que pues creo que muchos tenemos curiosidad de conocer pues nuestras cargas, nuestras ancestrías, no sé si me refiero correctamente al término, ¿no? Saber pues de nuestros orígenes, ¿no? Pues esto es lo que se ha ganado con esto de de obtener las secuencias de los genomas de cada uno de nosotros, ¿no? Y avanzó muy rápido, así como avanzó la secuenciación, pues así avanzó esto también. Ajá, tanto en lo que mencionabas, reducción de precio y reducción de tiempo. Y algo que mencionabas también es muy importante. Acuérdense que cuando se presentó inicialmente el genoma humano, pues daban a entender que íbamos a resolver todas nuestras enfermedades, ¿no? Y acuérdense que pues varía. Hay algunas enfermedades, las menos, que tienen una clara base genética y una sola sustitución en el DNA podría estar asociada a la enfermedad. Pero muchas otras enfermedades, esto hay un componente que pueden ser muchos genes y el ambiente, ¿no? Entonces esto nos regresa a 1900, cuando se descubrieron las leyes de Mendel y comenzó a entenderse que la genética podía ser multifactorial y las discusiones de cuánto de la varianza la explican los genes, cuánto el ambiente, y de los genes, cuántos son los genes mayores involucrados y los genes menores, ¿no? Entonces, todo eso es lo que estudiaba la genética cuantitativa, curso que da Juan Núñez, y el reto actualmente es la genética cuantitativa, te decía el porcentaje y el número de genes probables y tal vez el número de genes mayores que estaban involucrados. Actualmente lo que estamos encontrando son las bases genéticas de muchos casos, pero otros la genética es complicada, en otros casos hay un componente ambiental y en otros casos en poblaciones humanas es todavía peor, ¿no? Distintos grupos humanos pueden tener distintas bases para lo que vemos como una sola enfermedad, ¿no? Entonces, bueno, pues no es que haya fallado el genoma humano, sino que la vida es complicada, pero estamos entendiéndolo mejor, ¿no? Muy bien.
Entonces, pasemos de nuestros propios genomas Sí, a la secuenciación, pues ya en para esto el del cáncer, ¿no? cáncer. Sí. Y pues yo creo que esto del cáncer pues ha tomado mucha importancia porque pues antes a quien le decían que tenía cáncer es que se iba a morir, ¿no? Ujú. Entonces, y pues ahora con todo lo que se ha podido generar en investigación, pues ya hay fármacos dirigidos y terapias personalizadas, ¿no? Que han permitido que haya una mejor sobrevida. Entonces, bueno, lo que menciona el artículo pues empieza en el 2004, ¿no? Que pues fue un boom en ese momento porque se encontró que las mutaciones en este gen, el receptor para el factor de crecimiento endotelial, estaba asociado con la respuesta a estos inhibidores de este factor, ¿no? Entonces, desde acá pues empezó a haber. Naturalmente habían estudios antes, pero estos fueron los primeros estudios que dieron mucho fruto con la secuenciación. Y, y pues desde acá se empezó a ver que en realidad se podían generar terapias personalizadas que no iban a, porque habían pues muchos individuos a que pues les daban, por ejemplo, estos inhibidores de este receptor del factor de crecimiento endotelial que no tenían una buena respuesta, pero no había forma de saberlo inicialmente, ¿no? Entonces perdían tiempo, el cáncer avanzaba y pues eran individuos con mal pronóstico. Entonces, pues fue un avance pues muy productivo, ¿no? Ya en el 2006, pues se dieron un estudio más amplio y pues acá se ve que pues se encontraron con secuenciación Sanger 13.023 genes en cáncer de mama y colorectal. Y pues que era uno de los estudios más grandes que se había realizado hasta ese momento, ¿no? Y pues si ustedes ven son pues un montón de genes, ¿no? Solo para 2 tipos de cáncer. Entonces, pues eso amplió mucho el conocimiento que se tenía respecto de estos tipos de cáncer, ¿no? Que son como de alta incidencia y prevalencia en nuestros países. Pues luego en 2008, pues ya viene lo que es pues esta parte de la secuenciación de siguiente generación con Illumina y pues se dio la secuenciación completa de este cáncer que es la leucemia aguda mieloide, que entiendo que es una leucemia muy agresiva y pues ya con esta secuenciación encontraron pues una gran cantidad de variantes. Fue como un estudio casos controles, entiendo, y que de esos 2 millones de variantes pues estaban también en la piel de los individuos control, pero pues habían 8 variantes nuevas que pues eran diferentes en los individuos que desarrollaban, pues entiendo ese tipo de cáncer, ¿no? Y pues ya para 2009, que pues ya pues había avanzado más esto de la secuenciación, ya no solo fue lo del genoma, sino el transcriptoma del cáncer de mama metastásico, ¿no? Y pues esto ya pues ayudó a tener una mejor visión, ¿no? De la evolución del cáncer durante la enfermedad, ¿no? Y pues en qué fases y de qué manera se están expresando ciertos genes, ¿no? Y pues de acá en adelante, pues ustedes ya saben que progresó mucho, por eso como ustedes habrán leído, algunos milestones llegan a ser un poquillo redundantes porque cuando se aborda posteriormente single cell, se aborda también esta parte del cáncer que pues es parte de lo que siguió posteriormente, ¿no? Y pues lo que se ha ganado con esto de secuenciar individuos con cáncer y tumores en específico han sido muchas cosas, ¿no? Pues se ha conseguido saber de firmas mutacionales, neoantígenos, desarrollar terapias personalizadas, medicina de precisión y pues muchas cosas más que pues han permitido que realmente estos
sí sea un hito, ¿no? Porque ha incrementado mucho la sobrevivencia de los pacientes con cáncer y pues cánceres que tienen pues muy mal pronóstico y especialmente esto de los cánceres que hacen metástasis muy rápido, ¿no? Sí. Sí, realmente sí es un milestone para la medicina en general, ¿no? Y bueno, pues todo es otra vez, pues sí, producto directo o indirecto del genoma humano, ¿verdad? Y de todas las herramientas que desarrollaron. Eso sí yo no había pensado. Muy bien. Justo esta parte era lo que comentábamos en una de las primeras sesiones sobre estos grandes consorcios que se están haciendo, por ejemplo, este del consorcium del pancáncer, algo así se llama, que apenas hace un par de años empezaron a publicar ya como consorcio muchísimos datos de diferentes tumores de cáncer. Y creo que en 2008 esas 8 single nucleotide variants fue como buscar la aguja en el pajar, ¿no? De pues estas variaciones nucleotídicas, cambios muy específicos de nucleótidos que, bueno, que dan lugar a este nuevo tipo de cáncer. Y también cuando leía esto, como que esperaba que también ustedes como lo pensaran en un poco lo que nos dicen los genomas por sí mismos y los transcriptomas, ¿no? Que creo que de alguna forma lo abordan claro en qué es lo que encuentran con estas dos enfoques genómicos y transcriptómicos. Muy bien. Bueno, y vamos con lo siguiente, que ya sí es la transcriptómica, ¿no? Y que, como lo dice aquí, que es una nueva capa de complejidad, porque pues sabemos que ya no es solo conocer genes y partes del genoma que codifican para proteínas, sino que realmente pues es el genoma funcional como tal, ¿no? Y pues como muchas otras formas de secuenciación, sí lo habíamos mencionado, creo, es que pues en los 2000, pues lo que teníamos eran microarreglos, pero pues eran útiles, ¿no? Para conocer ciertas variantes. Sin embargo, pues estos microarreglos que a veces estaban diseñados por las compañías, pues naturalmente un microarreglo usado en europeos probablemente no tuviera la misma efectividad analizándose tal cual acá, ¿no? Por algunas variantes que pues tal vez no estuvieran muy representadas acá, ¿no? Entonces era parte de esa limitante que tenían los microarreglos, pero ya había un inicio importante en el cual pues se estaba revisando cómo la expresión de genes pues estaba viendo afectada en ciertos escenarios. Y pues ya luego se dieron estos abordajes basados en secuenciación y se mencionan estos dos abordajes, SAGE y MPSS. SAGE que se refiere a un análisis serial de la expresión génica y MPSS que es una secuenciación de la firma paralela masiva. Entonces, lo que mencionaba en el artículo es que, si bien es cierto, eran dos abordajes que sí eran útiles para quitarnos las limitaciones de los microarreglos, pero estaban basadas en secuenciación Sanger y por lo tanto, pues, tenían las limitaciones que en ese momento tenía la secuenciación Sanger, de que pues era lenta, era costosa, y se generaban pocos resultados, ¿no? Y además, algo que entiendo es muy importante en el estudio del transcriptoma es detectar las diferentes isoformas. Eso, aunque era un abordaje ya basado en secuenciación, pero no se podía realizar con estos dos enfoques que finalmente pues eran costosos y eran tardados, ¿no? Sin embargo, ya para el 2018 ya se presentó lo que es el RNA-seq, ¿no? Que
es a partir del aislamiento del RNA mensajero y su posterior conversión, por decirlo así, a DNA complementario. Y de manera pues que ya esto fuese lo que se pudiese secuenciar, ¿no? Entonces, esto representó muchas ventajas para esta aproximación al transcriptoma porque ya con esta secuenciación se podían detectar transcritos expresados que se expresaban poco, ¿no? O en cantidades bajas, identificación de nuevos genes, que sabemos que no se podía hacer con los microarreglos, estudios de exones y lo que habíamos mencionado, ¿no? Transcritos de isoformas también se podían detectar por RNA-seq. Y pues luego vinieron, ya en estos momentos, pues hay enfoques más integrales que incluyen esta secuenciación con bisulfito, que lo mencionaba el doctor, que está también orientado a ver esas partes metiladas que van a estar afectando la expresión de genes. Entonces ya están estos enfoques integrales y complementarios de la secuenciación con bisulfito y RNA-seq, y parte de los ejemplos que incluían en el artículo es la secuenciación de arabidoxistaliana, donde pues ya veían esos dos componentes, ¿no? La influencia de la metilación en el transcriptoma, ¿no? Entonces, ¿qué se ha logrado con el desarrollo y el avance en la secuenciación de RNA? Pues ya vemos que ya no es solo una fotografía en un determinado momento del genoma, sino que se captura la dinámica de la transcripción, ¿no? En momentos específicos que puedan importar en nuestro estudio. Aplicación del genoma funcional, ¿no? En medicina y en biología, ¿no? ¿Qué genes se están expresando más o menos y se van a estar relacionando con cierta enfermedad o con cierto comportamiento de un organismo que pues estemos estudiando, ¿no? Entonces esto es lo que menciona acerca de los transcriptomas. Sí, miren, esto de los transcriptomas es bien interesante porque efectivamente a principios de los 2000 comienzan a popularizarse las ideas estas de analizar el transcriptoma con los famosos microchips. Entonces, muchos de nuestros amigos comenzaron a conseguir máquinas para hacer microchips que eran muy caras. Entonces, la coordinación de la investigación científica consigue uno que llevaba la doctora Alicia y de fisiología celular, y ella trabajaba con levaduras. Y entonces lo que querían saber era cómo en distintas condiciones o distintas cepas iban expresando distintos genes o en organismos modelo como levaduras, etcétera. En medicina, nuestro amigo el doctor Cravioto consiguió aparatos para hacer lo que llamaban no microchips, sino que sería como mesochips, etcétera. Y el problema es que todo el mundo se puso a hacer esta transcriptómica, pero había muchísimas discusiones de, ok, pero ¿cómo son tus controles? ¿Qué tal que parece de que aquí hubo menos expresión, pero tu extracción del RNA fue distinta, por eso se ve más clarito? Entonces, la discusión de los controles, de que hubiera distintos controles de réplicas biológicas de veras, repetir varias veces el experimento, réplicas de distintas extracciones y réplicas en distintos chips, esto se volvió una pesadilla y llega hasta nuestros días aún con la transcriptómica que se menciona de RNA-seq, ¿no? Que hay muchísima discusión y la gente te dice tantas cosas que al final ni te atreves ni siquiera a escribir el artículo, como hemos estado paralizados, Jocelyn y yo, después de tantísima discusión, ¿no? Pero son herramientas muy, muy poderosas, y especialmente para los que realmente lo que queremos es avanzar en conocer los genomas, pues ha sido muy útil porque, ok, tenemos toda la materia oscura del genoma, pero ya con el transcriptoma tenemos la lista de las proteínas, cuando menos las principales que se están expresando, y podemos tener bastante certidumbre que tenemos las más importantes que ya encontramos en el genoma, ¿no? Entonces lo que usamos es el transcriptoma como una herramienta más para ver si hicimos bien el genoma
o lo que les platicaba, ¿no? Igual podemos avanzar en hacer genómica de poblaciones con el transcriptoma, ¿no? Transcriptómica de poblaciones, que es algo que me emociona mucho. Y bueno, pues también está ahí la discusión de la secuenciación con bisulfito para ver la metilación y estas cosas de expresión, ¿no? Pero bueno, realmente cuando vimos que se podía secuenciar el RNA de manera relativamente fácil y barata, pues realmente nos abrió muchísimas posibilidades que hemos utilizado, pero creo que todavía no se han utilizado con todo su poder en biología evolutiva, ¿no, Jocelyn? Sí, justo yo creo que estoy completamente de acuerdo contigo, Luis. Recientemente la mayoría, bueno, cuando con estas nuevas técnicas de secuenciación de nueva generación, los estudios transcriptómicos sí estaban muy enfocados en yo creo que dos partes. La primera es ver dos condiciones, generalmente experimentales, si la planta está con una plaga, cómo está respondiendo, y si la planta no está intestada. O para justamente tener esa parte codificante funcional cuando se secuencia un genoma, ¿no? Pero yo creo que tendrá poquitos años que los transcriptomas sí se están utilizando cada vez más en cuestiones de estudios de genética de poblaciones, sobre todo en especies con genomas diploidías que no se saben o tamaños muy grandes, que por sí solo la secuenciación del genoma no nos puede decir mucho. Entonces, estos análisis transcriptómicos pues nos van a permitir hacer como algunos estudios, digamos, en poblaciones, como por ejemplo, ya no experimentales, pero justo ver si tienes varias especies, por ejemplo, pues sacar un core de genes que todas las especies las estén expresando y a partir de esos genes buscar sus ortólogos y hacer pruebas de selección y ver si alguno de ellos pues están bajo selección positiva o negativa, por ejemplo. O también la otra parte es estudiar las regiones reguladoras, sobre todo las regiones cis, que tal vez hablemos un poco después, como para ver esto, ¿no? Cómo está afectando la regulación de cierto gen. O también un uso que me gustaría mucho explorar en un futuro, un poco luego lo he comentado con Carlos, un fisiólogo, es que puede haber muchísimas adaptaciones a una cierta condición, a nosotros que nos interesa mucho la evolución de ciertas especializaciones en la dieta, que no necesariamente implica que el gen esté optimizado, sino puede ser un efecto de dosis, en donde por sí solo el gen para que nos permita consumir grandes cantidades de azúcar, pues no necesariamente implica que esté bajo presión de selección adaptativa en ciertas especies, sino más bien pudiera ser que estén expresándose mucho esos genes particulares y bueno, pueda ser una forma de adaptación, ¿no? Entonces yo creo que los transcriptomas, y bueno, esta parte de bisulfito que ni siquiera sé cómo, o sea, no he leído, salvo lo que dice aquí, yo creo que los transcriptomas todavía nos van a dar mucha información. Yo quería decir algo. Nosotros estábamos de sabático en los 2000 cuando empezaron los primeros microarreglos de bacterias. Y entonces nuestro amigo Brandon Gaut decía, bueno, vamos a hacerle a tu colección de colis estos microarreglos, pero mi argumento era, pues es que estamos sacando a las colis de, no sé, 60 diferentes animales silvestres, las tenemos creciendo en LB bajo 37 grados centígrados y lo que van a expresar en sus genes es totalmente diferente a lo que hacían dentro de su contexto natural. Y eso sigue siendo un poco el problema. Ellos lo usaron para ver qué transcribían en un experimento de evolución a altas temperaturas y ahí hacía total sentido porque tenías a los ancestros en la mano y habían evolucionado en esas condiciones de medio de cultivo. Pero, por ejemplo, o el experimento de Lenski, ¿no? El experimento donde se ve muy claro que se van apagando muchísimos genes. Exacto. Ahí sí hace mucho sentido la transcriptómica. Ahora, nosotros vamos a empezar, este año nos acaban de aprobar un proyecto donde vamos a hacer el microbioma de la piel de varios animales de la Patagonia chilena
y vamos a ver el transcriptoma para ver si sobreexpresan genes relacionados con la reparación de DNA y con el estrés a cambio climático global. Entonces vamos a ver si están enriquecidos esos transcriptomas de la piel a los genes que tienen que ver con todas las variables ambientales que vamos a medir. Y ahí pues hace más sentido porque los vamos a sacar del contexto directo que es la piel y vamos a ver qué están haciendo. Pero sí, cada vez hay que pensar más en el contexto en cuanto te está diciendo los datos, porque el RNA es un mensaje instantáneo que está respondiendo a una fisiología instantánea de la célula. Pues bueno, yo creo que vamos para el siguiente. Y bueno, el siguiente es pues como parte de, creo que era como el 2, donde vimos de cómo avanzó de Sanger y llegó a pirosecuenciación y a 454. Y pues ya luego viene toda esta otra fase, donde ya viene la secuenciación de siguiente generación y pues inicia con estas lecturas cortas que ofrece Illumina, que pues eran muy buenas, con una cobertura muy buena, pero que posteriormente se vio la necesidad del uso de estas lecturas largas, principalmente para aquellos que tienen un abordaje de secuenciación de genomas de novo, ¿no? Entonces, para que pues los resultados fuesen más confiables. Y pues vean que el inicio pues es un tanto reciente, en el 2009, pues es donde se escucha más ya de esto de la secuenciación tanto de PacBio como de Nanopore, en estos dos enfoques que conocemos que generan pues estas lecturas largas y que cada una de ellas contaba con su instrumental, ¿no? Pues que fue de los enfoques que nos estuvo explicando Jocelyn, ¿no? Creo que no me voy a detener mucho porque vamos ahorita en el 8. Sí. Y entonces, pues cada uno de estos, pues fue mejorando, básicamente. Fue mejorando con parte de sus enfoques. Y pues en el 2004, este equipo, este instrumento que pues estaba siendo usado por Nanopore, pues mencionaban que una de sus ventajas es que utilizaba DNA nativo que permitía detectar modificaciones de forma más directa. Y esto pues se refería más que todo a eso que nos explicaba Jocelyn, ¿no? Que entendí que pues estas tecnologías pues piden formas de extraer el ADN que pues sean muy buenas de manera que pues no se fragmente y pues ese ADN nativo pues es el que se usa ya en el proceso de secuenciación, diferente a lo que se tiene en Illumina, que sabemos que hay un proceso de fragmentación ya conocido, ¿no? Y pues luego y de amplificación, ¿no? Que es igual como importante para compararlo con el nativo. Sí, exacto. Entonces, y pues ya menciona, ¿no? Que ya en 2007 esta técnica del uso del Nanopore ya se extendió a lo que es el transcriptoma, que lo estábamos hablando en la lámina anterior, donde pues se ve la importancia ya de conocer el genoma funcional y pues los diferentes elementos que se podían conocer a través de este tipo de secuenciación, ¿no? Donde se tenía ya noción de los procesos de splicing, de poliadenilación, ya haplotipos y modificaciones del RNA, ¿no? Entonces, ya para 2018, es algo muy reciente, pues se menciona que ya se obtuvieron pues acá el primer genoma ensamblado de novo con
pues estas lecturas largas, ¿no? Y pues brindó más información de lo que ya se había obtenido con la secuenciación de genomas ensamblados de novo, donde pues se obtuvo información importante del complejo principal de histocompatibilidad, que sabemos que es el más polimórfico del genoma humano, y pues de las repeticiones en los telómeros, ¿no? Que es parte de lo que se menciona en algunos milestones más adelante también. Ok, pero casi todo esto ya lo habíamos platicado con Jocelyn de alguna forma, ¿no? Entonces, Sí. el punto es ese, que tenemos más largas y mayor cobertura y de mayor calidad con menores errores, que ha sido impresionante el avance también. Sí. Por si no nos da chance de llegar al último milestone, que es el número, a mí me sorprendió mucho justo como cuando estaba mi doctorado, pues utilizábamos esta secuenciación, estas plataformas híbridas, ¿no? De Illumina con PacBio para obtener genomas un poco más completos, ¿no? No tan fragmentados. Pero justo en el último milestone es utilizar Sí. Lo tecnología, pongo, ¿no? dos tecnologías híbridas, bueno, dos plataformas, pero de long reads, ¿no? Que es Ay. PacBio y Oxford Nanopore, para poder pues justamente tener bueno, llegar hasta estos telómeros, ¿no? Poder tener la secuenciación completa. Justo en este y también en los genomas de Platinum, ¿no? En donde, de platino, es el anterior justo. que utilizan igual, ¿no? Incorporar estos long reads y las optical mapping y Hi-C, ¿no? Como que ya son, o sea, ya es otro tipo de plataformas ahora. Bueno, las mismas, pero para otros propósitos. Sí, no, y que van mejorando las plataformas y las mismas estrategias de ensamblado. Y que cada vez además bajan los precios y mejora la cobertura y se reducen los errores, ¿no? Y como dice Jocelyn, esto sí ha sido a tiempo real. O sea, de que comenzó su doctorado ahora, han mejorado muchísimo las estrategias y los mismos algoritmos. O sea, es algo muy dinámico, ¿no? Que creo que es lo importante. Está bien que sepamos las herramientas que hay, pero que en cualquier instante pueden cambiar el paradigma y pues estar listos para utilizar la mejor herramienta, ¿no? Pero conocer estas herramientas nos permite imaginarnos preguntas que ni siquiera soñábamos con hacerlas. Entonces, por eso es importante. Aunque la tecnología cambia, podemos ver hacia dónde vamos a ir y podemos ver lo que tenemos y estar listos para tomar estas ventajas, ¿no? Cuando se pueda. Entonces, sí, muy bien. Perdón, Susana, que Jocelyn ya te está revolviendo todo. No, ¿Ves cómo es? No, pues yo creo que hasta aprovechamos, ¿no? Para pues sacar, Sí, como les correcto. decía, hay aspectos que sí resultan un poco redundantes, pero creo Sí. que tuvieron a bien separarlos porque ha sido una contribución aparte, ¿no? Porque sabemos que esta secuenciación que se hace con pues lecturas largas, pues no solo es esta contribución del milestone 17, sino que ha tenido y va a tener otras aplicaciones. Sin embargo, pues esto es bien importante porque pues ellos mencionan, si ven estas fechas, son muy, muy recientes todas. Y es en base a esto que Jocelyn nos explica con su experiencia que pues otros no la hemos tenido, ¿no? De que han avanzado pues prácticamente en los últimos 5 años y que pues tenemos la oportunidad de estar viendo cómo pues esta secuenciación está siendo efectiva y que actualmente los genomas que pues se están cerrando actualmente, pues ya se está ofreciendo una posibilidad de que sean pues sin esas fallas que se habían generado en genomas posteriormente, que anteriormente se habían secuenciado con otras tecnologías o con tecnologías combinadas. Yo aquí quisiera agregar que en realidad no es importante la plataforma, sino como dice Luis, la pregunta.
Y la tecnología se tiene que ajustar a las preguntas, no al revés. Porque A veces no se puede, ¿no? solamente eso, pero las preguntas son centrales y entonces tienes que ver cómo puedes responder tu pregunta particular. Sí, justo yo iba a hacer el comentario relacionado a eso, que pues depende de qué es lo que queramos hacer, porque pues tal vez cerrar un genoma no es nuestro objetivo y tampoco nos va a dar mayor información de la que nosotros queremos conocer en nuestras preguntas. En realidad, y también lo comentaba Emma en una de las clases, es que hay bien poquitos genomas, o sea, contados, que están cerrados. Pues bueno, estamos viendo justamente este milestone de telómero to telómero. Y lo cierto es que luego, pues está bien tener genomas decentes, con una buena cobertura, ensamblados con unas métricas decentes, que después los vamos a ver, esas métricas, pero lo cierto es que luego nos centramos, por ejemplo, solo a estudiar las partes de las proteínas, o luego nos centramos como a estudiar otras regiones, ¿no? Por ejemplo, organelos o cosas así. Entonces, pues está bien padre la parte de los genomas Platinum, que por ahí hay otro milestone, Sí. o los del High C, pero justo como decía Valeria y Luis, ¿no? Más bien, pues hay que ver cuál es la pregunta. Muy Yo bien. tengo una duda. Soy ¿Quién Camila. es? Hola, Camila. Hola. Platícanos, pregúntanos. Entonces, si son muy pocos los genomas que están completos, cuando dicen, ay, se secuenció el genoma de tal bicho, ¿cuál es el porcentaje del genoma que falta? O sea, más o menos cuánto del genoma es, o sea, cuando dices secuencia un genoma, más o menos cuánto ha secuenciado. Bueno, es que depende, porque ves que están los draft genomes, ¿no? Ajá. Entonces, un draft, pues es solo tener una idea general y por eso, en particular, bueno, Jocelyn ha de tener una respuesta más elegante. Pero pues secuenciarnos el genoma es desde que lo mandamos a secuenciar a Illumina y te llega la información. Ya lo secuenciamos, pero quién sabe qué hay adentro. Entonces, por un lado está la calidad del armado, el nivel, el draft, el porciento que tienes. Y para nosotros, por ejemplo, es muy importante por eso tener también el transcriptoma. Y decimos, bueno, pues tenemos una buena idea cuando tenemos prácticamente todas las proteínas que sabemos debe de haber, y hay unas herramientas, el famosísimo Busco que tanto les gusta a Jocelyn y a Josué, te da una idea de qué tan bueno está tu genoma, etcétera, ¿no? Pero realmente ahí es el que tiene más saliva traga más pinole, ¿no? Los que son muy echadores van a decir, uy, ya hicimos miles de genomas, y hay otros obsesivos que quieren tenerlo a esta calidad platino, etcétera. Pero como dice Jocelyn y dice Valeria, lo importante no es tener el genoma totalmente cerrado, sino para qué lo quieres, cuál es tu pregunta, ¿no? Tenerlo bien cerrado puede ser nada más porque eres un obsesivo, por razones estéticas, pero también nos da más confianza creerle a un estudio donde tenían casi cerrado el genoma, lo fueron revisando con mucho cuidado, que algunos que pues nada más hicieron como un blast y ya te echan, ya sabemos todo, ¿no? Entonces yo creo que también es por razones científicas que quisiéramos tener una mejor cobertura. Pero no sé qué piensas, Jocelyn. Sí, son por varias de estas razones y en realidad creo que tenemos una escala de qué también están los genomas, por ejemplo, en NCBI, en donde tenemos los drafts y dentro de los drafts tenemos los que están a muy baja cobertura, que está el ensamble disponible, pero que estén a muy baja cobertura va a implicar que tengamos muchas Ns, muchos gaps. Vamos a tener un archivo multifasta en donde pues no sabemos la orientación, o sea, no sabemos la sintenia, el orden de ese genoma, y también que tengamos tantas Ns, generalmente se relaciona a que el número de genes que se identificaron, que se notaron en ese genoma, también van a ser muy bajos o pueden estar truncos esos genes. Y entonces en un análisis de evolución molecular, pues tú puedes decir, este gen se perdió para esta especie, en el genoma de esta especie. Pero pues más bien
el resultado de que el genoma no está a muy buena calidad. Ahora, luego tenemos estos genomas bien secuenciados, en donde la cantidad de Ns o gaps que tenemos son muy pocas. Vamos a ver esta pregunta cuando veamos las métricas, pero que también que haya menos Ns, menos gaps en nuestro armado, pues nos va a permitir identificar un mayor número de genes, de proteínas completas que no estén truncas. Pues esto es importante para muchísimos datos. En realidad, como lo vimos en las primeras clases, lo que esperamos encontrar es un cierto número de proteínas. Por ejemplo, aquí decían que alrededor de 19,000, 20,000 proteínas o genes codificantes se han identificado en el genoma humano. Y realmente es lo que encontramos, ¿no? En otras especies, por ejemplo, de mamíferos, que yo trabajo con ellos, pero también luego en plantas hemos echado un ojo y se encuentran alrededor. Luego puedes encontrar un mayor número de genes, pero son las isoformas, que es lo que pasa mucho con el genoma humano, y lo van a hacer un ejercicio de eso. Van a ver que aquí les dice que son como 20,000, pero si se van al archivo del genoma, hay como 60,000 o más, o 100,000, o sea, es muchísimo, pero son muchas isoformas. Entonces, que el genoma esté como más completo, con un menor número de gaps, y que eso va a implicar incorporar más de estas plataformas de long read, de short reads, como para llenar esos gaps, pues justamente nos va a permitir tener una mayor información. Entonces, sí, cuando secuenciamos el genoma, también lo que esperamos encontrar, ya que lo ensamblamos, es tener un tamaño más o menos relacionado con lo que se ha reportado. Por ejemplo, en el ensamble del genoma humano, pues esperaban alrededor de 300 billones de pares de bases, de nucleótidos. Y cuando haces tu ensamble de genoma, es lo primero que te fijas, ¿no? Ya que salió tu ensamble, y si tú crees que tu especie mide 1 gigabase, pues vas a ver de qué tamaño te salió. Y puede que esté alrededor de 1 gigabase, un poco más, un poco menos. Muchos no van a ser exactamente nucleótidos, van a ver ahí algunas Ns contadas, pero esperas que sea el tamaño en general. Entonces, ya no sé por qué le estoy diciendo tantas cosas, pero tal vez esta pregunta va a quedar un poco más clara cuando veamos las métricas de los ensambles, que ya va a ser en unas siguientes clases. Ok, y otra pregunta. ¿El porcentaje de genoma codificante y no codificante también varía dependiendo de otras cosas? Es bien interesante, y eso lo vamos a ver también en la siguiente clase de genómica de eucariontes, pero lo que se ha observado es que el tamaño del genoma, que es la paradoja del C-value, de que entre más compleja la especie no necesariamente significa que es más grande el genoma o más pequeño, sino que realmente el tamaño codificante es una fracción que es muy similar en diversas especies. Es muy poquito la fracción del genoma que sí codifica, muy poquita. Más bien lo que está influyendo en ese tamaño del genoma es lo no codificante, en donde lo no codificante involucra regiones reguladoras, pero también involucra elementos repetitivos, que por sí solos los elementos repetitivos tienen una dinámica de replicación, de duplicarse, que eso sí cambia entre especies filogenéticamente lejanas, pero también filogenéticamente cercanas. Eso lo vamos a ver ya próximamente, para que vean cómo este DNA que se le llamaba basura, o sea, no es basura, es bastante funcional, pero eso cambia muchísimo. Gracias. Sí. Yo quiero hacer un comentario ahí. Hay bueno, luego creo que al principio nos enseñaron esa grafiquita donde a la disponibilidad de secuenciación había más genomas disponibles y la secuenciación es más barata. Pero en algún artículo que no lo puedo encontrar ahorita, hay una gráfica similar donde dice que cada vez los genomas están más feos. Entonces, hay muchos genomas, digamos que hacemos genomas,
pero los subimos así pues a pedacerías, mucho draft y esto, ¿no? Que preguntaba acá la compañera. Y a pesar de que hay la posibilidad de hacer pues muy buenos ensambles, ¿no? Como con buena secuenciación y con buenos ensambladores, que también es cosa que pues no hubo un milestone de eso, porque siento que las tecnologías de secuenciación están todo el tiempo saliendo, aunque ahí en el HTML sí había como un estado de boom de las tecnologías de secuenciación, que no lo pusieron como milestone. Entonces, nada, solo mi participación era, así como gracias o de la mano a que es más barato secuenciar, pues hay cosas, ahora sí que genomas baratos, ¿no? Disponibles y uno a veces tiene que trabajar con ellos. Sí, y gracias por esta participación, porque justo lo que dices es bien importante en cuanto a los elementos, las programas para ensamblar todas estas pedacerías, esta secuenciación. Cuando tú armas un genoma de nuevo, que también lo vamos a ver a detalle, pues puedes que tenga una cobertura bastante decente, no mala, bastante decente. Y armas tu genoma, ¿no? Por ejemplo, del humano, mi genoma, ¿no? Que yo me lo secuencio y lo voy a armar, pero yo lo armo una cobertura y solo con Illumina. Pero si en base de datos está este genoma humano a nivel telómero, lo que yo puedo hacer es que mi ensamble, el mío, el que yo secuencié, que está ahí cucho, puedo utilizar un enfoque de ensamble que no es de referencia y que vamos a ver más en tensión, más a detalle, pero para yo mejorar ese ensamble que yo hice de mi genoma utilizando como referencia por ejemplo, ¿no? De telómero tu telómero. Entonces también que haya genomas a tan buena calidad, tal vez no telómero tu telómero, pero sí que estén en menos fragmentos, en menos, estén más contiguos, nos van a permitir otros genomas de otras especies filogenéticamente cercanas, pues mejorarlos. Claro. Entonces también esto nos va a dar nos ayuda mucho. Gracias por ese comentario. Bueno, pobre Susana, no va a acabar nunca. Ya déjenla hablar. No, pues está muy bueno. Pues yo creo que le seguimos con el anterior para no perderle la temática y ya solo sacarle pues lo que decía Genomes Go Platinum. Ajá, y el orden que decías. Y pues esto, pues Jocelyn ya lo mencionaba, ¿no? Que es la calidad que tienen de salida estos genomas ya, y parte de lo que se abordaba es eso, ¿no? De pulir estos genomas que tengan pues esos gaps cubiertos, pues las orillas cubiertas y todo esto, ¿no? Y entonces el ejemplo que ponen acá es el genoma de la cabra y de cómo pues esta se llegó a secuenciar de una manera muy completa, ¿no? Y cómo las tecnologías que se tienen actualmente pues contribuyeron a eso. Entonces, ciertos ingredientes para obtener estos genomas Platinum, ¿no? Y pues entre ellos mencionaban el optical mapping, usar Hi-C, tener pues long contigs, estas lecturas largas, que estos errores que estén considerados en las lecturas largas sean corregidas por lecturas cortas, que ya habíamos mencionado eso de la combinación de estas tecnologías, que haya un haplotype phasing, que el método que mencionaban más efectivo para hacer ese phasing es el trio binding, y que se puedan remover pues falsas duplicaciones, ¿no? Y que aplicando pues todos estos pasos pues se pueden llegar a obtener muy buenos genomas y que, bueno, parte de estos elementos se están utilizando en este proyecto de genomas de vertebrados, ¿no? Entonces, que es parte de lo que se ha recogido de estas tecnologías de secuenciación hasta ahora y pues que son incluidas como esos ingredientes para generar estos genomas pues muy completos. Hola, buenas tardes. Nada más, soy Cecilia. Hola, Cecilia.
Nada más para esta parte que mencionas, Susana, aquí del diagrama sería como la parte del preprocesamiento de los datos, ¿no? O sea, como toda la parte de las lecturas, ver o sea, la calidad y todo esto, ¿podría ser como ese tipo? No, yo creo que es distinto, que son distintas estrategias para ir armando tu genoma, ¿no? Ver dónde quedan, cómo ordenarlos. Son distintas estrategias, tanto experimentales como de armado, ¿no? Ok. Así yo lo veo. Es como pulir. Sí, pero son como distintos experimentos, ¿no? A tu genoma por un lado, por otro lado los datos de optical mapping, de Hi-C, tienes tus datos que los armas con tics más largos, luego cómo corriges, luego cómo los armas en términos de haplotipos y cómo los corriges, ¿no? Entonces yo creo que son distintos pasos de distintos estilos, como que jerárquicamente no es nada más de tu genoma, cómo lo haces, sino distintas estrategias, tanto experimentales como de análisis, creo yo. Gracias. Pero lo vamos a ver esto con algún cuidado. Digo, no para llegar a Platinum, pero algunos analicitos vamos a enseñarles los pasos y los programas, etcétera, ¿no, Jos? Sí, vamos a ver toda esta parte. Gracias. Y bueno, creo que esto incluía todo esto de las lecturas largas, que de las lecturas largas nos pasamos a esto de los telómeros y luego al Platinum. Sí, estuvo bien, gracias. Y bueno, lo que seguía era la exploración de exomas. Esta exploración de exomas, pues ha tenido una participación importante más que todo porque pues tenemos la oportunidad de conocer, entiendo, esas partes codificantes importantes que pueden llegar a estar fallando, ¿no? Entonces, inicialmente pues era un problema pues encontrar, y pues creo que la imagen lo dice muy bien, inicialmente pues para determinar estas enfermedades monogénicas, pues se tenía que delinear zonas específicas en cromosomas para irlas estudiando. Entonces se hacían estudios como pues grandes, estudios muy vastos, porque pues era como buscar una aguja en un pajar, porque pues era buscar una variante pues en todo ese mar de posibilidades, ¿no? Y pues como los otros abordajes de secuenciación, la exploración de exomas completos empezó con los microarreglos, con sus limitantes, pero pues fue una buena aproximación. Ya en 2009, pues ya se vino lo que es la secuenciación del exoma completo, ¿no? Que significó pues tener a disposición pues lo que iban a ser pues esas fracciones que son codificantes, ¿no? Y eso permitió que en ese momento se pudiesen determinar ya variantes asociadas a enfermedades, a síndromes monogénicos, que pues no había sido posible determinar con otro tipo de tecnologías. Y pues a las que contribuyó pues finalmente la determinación del exoma, ¿no? Y pues eso, ¿no? Creo que lo que enfatiza pues este milestone es precisamente que la exploración de los exomas permitió encontrar respuesta principalmente a enfermedades monogénicas, ¿no? Y a la variante que estaba relacionada. Y que puede ser muy eficiente, supongo, y trabajar muchas muestras de forma rápida con este enfoque, exacto, ¿no? Y bueno, luego viene pues lo del Hi-C, ¿no? Esto del Hi-C, bueno, esta figura sí ayuda mucho a ejemplificarlo y hacernos una imagen de lo que está buscando el Hi-C. Sabemos que hay toda una estructura en el núcleo, el empaquetamiento del ADN del que hablábamos, de la cromatina, y sabemos que linealmente cuando pues aislamos el ADN, pues por ejemplo, esta estructura puede quedar muy lejana a esta otra.
Sin embargo, arquitectónicamente hablando, en su estructura puede ser que estas áreas tengan una interacción entre ellas por cómo se están organizando en el núcleo, en su distribución espacial. Entonces, pues precisamente eso es lo que quiere estudiar o lo que se busca con el Hi-C, es una forma de ver el arreglo del ADN en el núcleo, ¿no? Y de las interacciones y la frecuencia de esas interacciones en pues poblaciones, ¿no? En poblaciones celulares. Y pues también es muy reciente, pues en 2002 se inició con una técnica que pues capturaba la conformación de la cromatina, que pues le llamaron ese momento 3C. Y pues lo que veían acá también era el entrecruzamiento del ADN, ¿no? Con las proteínas y la conformación en el espacio, porque si se recuerdan, vimos también el ChIP-seq que ve interacción entre proteínas y ADN, pero este no solo es proteínas y ADN, sino que la conformación en el espacio, ¿no? Que tienen ahí en el núcleo. Y entonces, pues tiene todo su proceso, ¿no? Que creo que pues ya ustedes leyeron la lectura, lo que está ahí. Y pues luego se avanzó a 2009, donde ya pues se capturó esta tecnología también utilizando chips, microarreglos, entiendo, y pues posteriormente a 5C, que pues ya era más avanzada. Y pues con esto se alcanzaba un alto rendimiento, esto también con lecturas cortas en secuenciación, en fragmentos de DNA híbrido, ¿no? Pues no separados, ¿no? Después de un proceso de ligamiento. Entonces, lo que logro comprender de esta técnica es que también la intención es como tomar una fotografía de la estructura del ADN en un momento específico para revisar qué tanto se repite esa estructura de célula a célula, ¿no? Y cómo esas interacciones pueden influir en algún fenotipo específico que se esté buscando. Y pues luego ya se tuvo una resolución muy alta al estudiar estos dominios de asociación topológica, ¿no? Que era como ver interacciones a más profundidad. Y pues el estudio de estos tabs permitió pues aproximaciones pues tan específicas que pues una de las que más me sorprendió a mí es que pues se ha determinado que las células pueden estar agrupadas de acuerdo a su ciclo celular. Entonces, pues nosotros sabemos que el ciclo celular implica todo un cambio en la cromatina y en la estructura del núcleo. Y el hecho de que se pueda estudiar esa estructura celular, esa interacción, a tan alta resolución, pues ha permitido ver pues este tipo de elementos, ¿no? En el artículo, no recuerdo muy bien si dice que tiene ya una aplicación como tal, como en otras tecnologías de secuenciación, pero pues yo creo que el revisar esta estructura del núcleo, pues va a permitir pues avanzar mucho más en esto de sí, de epigenética y la regulación de las enfermedades, ¿no? Sí. Sí, de cómo pues está disponible el material genético para poder formar posteriormente una proteína o no. Sí. Y pues esto, ¿no? Luego pues ya muy complementario a las técnicas de secuenciación, pues viene lo de la secuenciación de una sola célula, que pues podríamos traducirlo así, sin embargo sabemos que no significa aislarlo nada más, ¿sí? El siguiente no quería hacer un comentario en este ejercicio. Sí. Sí. Sí, yo. Sí. Bueno, está diciendo que cuál la aplicación, ¿no? Entonces pusieron, bueno, me tocó una vez fue un
proveedor, creo, no sé quién, a explicarnos a vender el Hi-C para la gente de ahí de la escuela. Entonces nos explicaron que pues que es esa secuenciación de proximidad donde está como la cromatina enrollada y luego donde se cruza le hacen de alguna química que no me acuerdo cuál es, pero la marca, ¿no? Al momento de hacer la secuenciación queda marcado qué hebra, bueno, después la fragmentan y otras cosas, y queda marcado qué hebra está muy cercana a esa otra. Hacen como algo que se ve parecido a Ahí te estás cortando, Rodolfo. donde relacionas... Uy, perdón, ¿ya se escucha mejor? Se escucha mejor. Bueno, pero el chiste es de que nos explicaban cómo estadísticamente era más probable que un pedazo del DNA que estuviera físicamente cerca, aunque sea en lo enrollado, podía estar linealmente cerca, aunque no inmediato, pero más o menos, ¿no? Y entonces con esas estadísticas en los ensambles ya no quedaban tantos contigs, sino decías, bueno, están estos contigs, pero ya me dice esta estadística que este contig va junto a este otro. Exacto. Y ya se armaban. Y luego la otra era que para metagenómica estaba más chido porque entonces no hacías tantas... Dabas un plásmido por la misma proximidad. Entonces, cuando el metagenómica que hacen que construyen su bacteria a partir de datos, pues metasos, a veces revuelven las bacterias, queda media, sabes de quién es el plásmido, y entonces con esto de Hi-C lo volvían muy bien por pura proximidad. Ok, eso sí no sabía. Chido. Eso está muy caro. Sí, bueno. Yo creo que hay muchas herramientas muy valiosas que no conocemos, ¿no? De hecho, en el último artículo de Josué, decíamos que habíamos armado el cromosoma, el genoma a nivel cromosoma, y unos revisores nos decían, no, pero les falta el optical mapping y el Hi-C. Nosotros decíamos, ¿qué es eso? Nunca hemos oído hablar del Hi-C. Claro que nos falta, si ni siquiera lo hemos oído hablar. Entonces ya le pusimos que teníamos un buen genoma, pero ya quitamos esto. Yo nada más quería, ya se acabó la clase, nada más quería decir una cosa de esta sequencing. Oye, pero ¿qué vamos a hacer, Valeria? ¿Vamos a torturar a Susana hasta el final de los tiempos o la dejamos terminar? No, ya se acabó. O sea, ya todos leímos esto. Este era el último milestone. Realmente. Pero lo preparó muy bonito, Susana, Valeria. Lo preparó muy bonito. Y faltaba el genoma humano. Por interrumpir tanto. No, está bien, porque lo que yo quiero es que discutamos y aprendamos. Nada más me da como pena con Susana. Bueno, dinos lo que quieres decir. En la milestone 11, que es la sequencing one cell at a time, es que casi todas estas milestones están enfocadas al genoma humano y a la salud humana. Pero esto que no lo hemos logrado en Cuatro Ciénegas es bastante más difícil de lo que suena. Es nuestro sueño para la metagenómica. Porque si tienes... Está construido como para cosas humanas, ¿no? Pero sí. Tu comunidad microbiana y puedes aislar diferentes células una a la vez sin tenerlas que cultivar y sacar sus genomas, aunque sea a baja resolución, entonces sabes quién está haciendo qué cosa. Lo que tenemos ahorita con la metagenómica es una sopa que armas como si fuera rompecabezas, pero no sabes quién es responsable de cada pieza. Con la single cell genomics podríamos hacer eso eventualmente, pero además pues de que no funciona. Ya lo tratamos de hacer con Arizona State y con NASA y no funcionó. Es que probablemente por las azúcares. Es complicado. Es las azúcares que hacen un tapete microbiano, hace todo muy sticky y no se deja diluir en esta cosa. Y pues sí, muchas gracias, Susana, eres maravillosa. Que 2 días de